todos sabemos, la Casa de los Artistas y de la Cultura en Sevilla, desde el siglo XVII, desde 1660 hasta nuestros días, ¿no? Por lo tanto, estamos en nuestro medio ambiente, estamos en nuestro mundo de fantasía, de belleza, de creatividad, que es el arte, y entre las artes, pues la cinematográfica, que junto con la pictórica se abrazan y se hermanan en estas jornadas que hemos compartido, que hemos programado junto con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Y por ello las sesiones matutinas se harán en la facultad y las vespertinas tendrán lugar aquí en la sede, en la Casa de los Pinelos, que es donde reside actualmente la Real Academia de Bellas Artes. Y esta tarde lo vamos a hacer pues dándole la palabra a un compañero y especialista en el mundo del cine. Se trata de don Francisco Cuéllar Santiago, que es, como muchos de ustedes sabrán ya, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, artista visual y experto en dirección de fotografía y miembro del grupo de investigación Misiva. Esto es su currículum telegrafiado, sintetizado, para no perder más tiempo y para gozar con su palabra y con el acopio de conocimientos que él tiene sobre ese mundo mágico que es el mundo del cine. Cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a realizar la presentación en torno al tema de la pintura y dirección de fotografía, luz, color y composición en el tiempo capturado, que es una presentación un poco intentando aunar lo que viene siendo la relación entre el arte, la importancia del contexto cultural y cómo ese conocimiento nos puede llevar a realizar una serie de nuevas creaciones, que básicamente es en lo que se compone todo el arte contemporáneo. Queremos comenzar expresando que el cine es en esencia movimiento, y el movimiento de elementos estáticos, que gracias a la magia de nuestra mente creamos esa sensación de cadencia. Esta magia no está exenta de vínculos, ya que vive de su relación con antecedentes culturales, como mencionaba, y evidentemente entre ellos está la pintura en primera instancia y la fotografía seguidamente. Muchos cineastas han hecho uso de estos referentes para plasmarlos en sus films, en sus películas, en sus producciones, a sabiendas del poderoso poder que tienen las imágenes simbólicas en los espectadores. Recordemos que para alcanzar esa simbología plena debemos poseer un conocimiento común de significante, y en este caso que sean los cuadros pictóricos. El parentesco es evidente tanto en la composición de los espacios como en el uso de la luz para crear ambientes emocionales. Son muchos estos autores cinematográficos que analizan las obras pictóricas para construir sus narraciones, sus proyectos. Así ha sido desde el origen del cine. Citas explícitas y claras sugerencias pictóricas las encontramos en algunas películas, por ejemplo, de Pasolini, de Bergman, de Antonioni, de Kubrick, de Wim Wenders, de Peter Greenaway, que posteriormente veremos un poquito más en profundidad. Y en este estudio nos vamos a centrar en analizar brevemente los componentes fundamentales de la composición, la luz, el color, el encuadre, y acercar esos lazos con ese parentesco con la pintura. Queremos empezar la presentación siempre con un poco de esta noción de investigación que tenemos, ya que somos docentes universitarios, entonces siempre nos tira a hacer esta introducción de ámbito de investigación, en el que queremos tomar las palabras de José Luis Borau, el cual afirma que el cine ha influido en la pintura en su afán de reflejar el movimiento y en la búsqueda de nuevos encuadres. Tres son las características que él menciona, que son las que trasvasa el cine hacia la pintura. En concreto, el manejo artificial de la luz, el encuadre y la posibilidad de reflejar el movimiento, que es lo que veníamos mencionando anteriormente. También queremos hacer mención, evidentemente, a las palabras de uno de los más grandes directores de fotografía que ha tenido nuestro país, que trabajó buena parte de su trayectoria en Estados Unidos, que es Néstor Almendros,
y el cual es el encargado de ejecutar estas funciones de control de la luz, evidentemente en su función de dirección de fotografía, y proporcionar un encuadre de la realidad. Por lo que sería conveniente centrarnos en detalle en las palabras que él expresó diciendo en su libro Días de una cámara expresa, diciendo concretamente que las cualidades principales de un director de fotografía son la sensibilidad plástica y una sólida cultura. Lo que llaman técnica cinematográfica no posee más que un valor secundario, es cuestión sobre todo de sus ayudantes para el desarrollo. En manos de un maestro, el proceso técnico de esta disciplina se eleva a la categoría de forma artística. Se trata entonces de pintar con la luz. Me gustaría remarcar la idea de maestro, ya que ya sabemos que últimamente, en estos últimos años, sobre todo en el ámbito universitario, se está perdiendo ese concepto de la maestría o el maestro, puede ser escultor, pintor. Entonces nos gusta a nosotros ese proceso del creador total. También queremos recoger las palabras de Michel Chion, el cual, con esa idea de la noción de pintar con luz o esculpirla, es empleada por diversos directores de fotografía y nos recuerda que aunque sus herramientas técnicas básicas y procedimientos están directamente relacionadas con los del fotógrafo, el trabajo del director de fotografía tiene a menudo raíces más profundas en la historia del arte, que esa es la base, lo que nos referíamos con la parte cultural. Los pintores del Renacimiento, esforzándose por conseguir un mayor sentido de realismo tridimensional, introdujeron el concepto de fuente de luz, además de muchos de los efectos dramáticos que vemos en las películas como el claroscuro. Su influencia, así como la de pintores y movimientos artísticos posteriores, es enorme. Michel Chion, como os decía, que es docente y crítico de cine, menciona que el director de fotografía es un pintor, pero un pintor singular. Solo puede elegir parcialmente sus instrumentos y sus colores, y procede por la sustracción, como si partiese de un cuadro lleno de detalles para ir suprimiendo 3/4 partes de ello, que es lo que finalmente muestra. A pesar de estas extrañas condiciones de trabajo, a veces consigue hacer maravillas, esto es matizable. Esta sustracción se refiere a la eliminación, evidentemente, de la definición, el contraste y la saturación excesivos. En nuestro estudio queremos agregar, además, una idea un poquillo de matiz al concepto de color, ya que pensamos que debemos otorgarle al mismo un significado como una entidad singular. Su concepción, más allá de componerse de luz, acaba adquiriendo mensajes propios, por lo que deberemos fijarnos un poquillo más en él. Bien, vamos a meternos con el concepto de dirección de fotografía, que normalmente hay cierta duda sobre cuáles son las funciones, porque durante mucho tiempo, y de manera desgraciada, no ha sido una función que ha sido muy valorada. Entonces, por lo tanto, vamos a ver qué influencias, desde un aspecto más concreto del ámbito del cine, estamos hablando en torno a esta profesión. Esta labor ha sido, desde sus inicios, ensombrecida por la figura del director realizador, pero que aporta una función técnico-artística a través del diálogo con el equipo de dirección para obtener un verdadero resultado positivo del proyecto. Afortunadamente, en los últimos años, por fin se está considerando esta profesión a través de premios en consideración y cierta bibliografía que por fin se está desarrollando y presentaciones como esta. Vale, vamos brevemente, ¿vale?, a poner un poco de caras a quiénes son estos grandes maestros de la dirección de fotografía, en la que me gustaría que por lo menos vieseis brevemente, y además quiero señalar una cosa. Aunque esto va a ser una presentación, por lo menos una serie de caras que son básicamente hombres, ya sabéis, por toda esta trayectoria en la que a la mujer se le ha ido ocultando, y en el cine ha sido una de las grandes lacras que se lleva arrastrando mucho tiempo, cambiando el nombre directamente, poniendo el nombre de su pareja en lugar del suyo propio, pues me gustaría que en esta lista hubiese habido más mujeres. Es complicado aún porque la trayectoria es corta. Entonces, realmente lo que yo traigo aquí son como, hablándolo un poco coloquial, los popes del sector, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Sven Nykvist, o Vittorio Storaro, que sonará un poco más, Gordon Willis, Greg Toland, Roger Dickens, John Alcott, Geoffrey Armsworth, Darius Khondji, Emmanuel Lubezki, Gianni Di Venanzo, Néstor Almendro y, por supuesto, el que hoy vamos a tener aquí, que no sé si habrá llegado ya, no lo veo, que es nuestro amigo José Luis Alcalde. Perdonadme que me estoy escurriendo. Entonces, evidentemente, es una lista muy breve
pero sí he intentado hacer por lo menos un recorrido desde los inicios hasta lo que viene siendo la actualidad de los grandes directores de fotografía. Estos directores, como os mencionaba, durante muchísimo tiempo y aún hoy no se entienden sin esa comunicación y diálogo con los directores realizadores. Por ello, vamos a encontrar esa serie de binomios que evidentemente no toda la decisión suele ser del director de fotografía, suele surgir a través del consenso. En este sentido encontramos importantes binomios como Jack Cardiff con Michael Powell, lo tenéis en la imagen, Sven Nykvist con Bergman o Raúl Coutard con Jean-Luc Godard o Truffaut, Gordon Willis con Woody Allen o Francis Ford Coppola, etc. Como hemos visto, algunos han estado involucrados con el nacimiento de nuevos movimientos cinematográficos, como puede ser la Nouvelle Vague, o en el caso, por ejemplo, de Robbie Müller, con el nuevo cine alemán en los 70, o incluso con el principio de un nuevo estudio, como puede ser el de Douglas Slocum, con los Ealing Studios en Estados Unidos en los años 40. Bien, vamos a entrar un poco en términos más conceptuales, que es lo que venimos a tratar, que es el del tiempo capturado. El tiempo capturado, lo que es lo mismo, filmar la realidad acontecida. Estas realidades no tienen por qué ser de nuestro mundo conocido. Las realidades deben ser del universo construido. Aquí entrarían las películas, por ejemplo, de ciencia ficción, fantasía, y hay que tener claro este concepto que es fundamental para el director de fotografía para elaborar su proyecto, ya que será esencial construir la estética de esa realidad. Por ejemplo, recordemos aquí el estupendo trabajo de Derek Van Lin en Alien, el octavo pasajero, cuyas ideas fueron esenciales para la creación de los ritmos, los volúmenes, esos volúmenes opresivos de la Nostromo, integrando la iluminación en los propios decorados de la nave, teniendo además puntos de contraluz altísimos, jugando muchísimo con la cámara, picados, contrapicados, en un sitio muy, muy estrecho. O sea, fue realmente una ingeniería muy complicada la que desarrollaron en esta película, que espero que hayáis disfrutado, la gente que estáis aquí. Al igual que ocurre con la pintura, es muy importante para el director de fotografía la elección de los materiales de trabajo en lo que vendría siendo su estudio, en este caso el set de rodaje. El director de fotografía debe configurar sus herramientas, entre las que se encuentran la cámara, la película, es decir, la elección del sensor, la elección de la emulsión, los objetivos, en la que hay esa gran variedad de marcas y tipología de lentes, los posibles filtros usados para las lentes, las luminarias o focos y sus filtros, y un amplio etcétera de elementos técnicos para la captación de la imagen. El pintor, por su parte, debe elegir el soporte, los carboncillos, lápices, tintas, pinceles, pigmentos, óleos, acuarelas, etc. Y toda esa serie de elementos donde lo va a plasmar. Es decir, que puede ser el lienzo, puede ser una pared, puede ser lo que sea. En ese caso, ambas profesiones requieren de un importante conocimiento técnico para poder elaborar la función correctamente. Pero se necesita algo más que eso para conseguir la excelencia. Esa diferenciación es la capacidad artística, la capacidad creadora, la capacidad de imaginar aquello que otros no pueden, es decir, la de ser un artista. Ya sabemos que aquí en Andalucía, además, con ese concepto de artista hay una amplia, gran variedad de concepción, pero que todos llevan a la misma, que es la creatividad. Ambos creadores, pintor y director de fotografía, como decimos, trabajan con la luz. Trabajan con la materia esencial con ella, es decir, cómo se compone el color a través de esa luz, cuyo valor tiene entidad propia, como hemos mencionado al principio de esta charla. Hay que considerar el color desde todos sus espectros, es decir, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, haciendo uso de múltiples recursos existentes para ello, como por ejemplo los famosos carretes, que supongo que muchos conoceréis, que pueden trabajar el infrarrojo directamente en cámara con ese tipo de emulsión. La marca más conocida, marca registrada, es la de Kodak, pero ahí lo dejo. Pues. La importancia de conocer el proceder de color radica en que éste no es percibido por el espectador de la misma forma que si lo viera o lo viviera en el propio set, en su propia realidad. El que está trabajando esa imagen coloreada siempre pasa por el filtro del director de fotografía a la hora de etalonar. Siempre hay un filtro de trabajo del color para darle una intencionalidad. Esa intencionalidad es muy importante porque es lo que se le impregna a ese proyecto que estamos elaborando y acaba siendo la recepción del espectador
en sus sentidos, lo que viene siendo la psicología del color y toda esa serie de emociones que se trabaja directamente en el audiovisual. Es un proceso muy sesudo y que evidentemente se realiza primero en papel, antes de llevarlo a la imagen. No se improvisa en el proceso. Tú todo esto lo tienes que elaborar previamente en ese diálogo y conversación entre el equipo de dirección con el equipo de iluminación. Y es que el color es un poderoso elemento para causar atención, como explica una multitud de directores de fotografía o la autora que hemos visto anteriormente, Eva Heller, donde desarrolla toda esa gama cromática que va a expresar esa serie de emociones que queremos conseguir. Y hay que tener en cuenta sus elementos compositivos como la saturación y el tono, los cuales nos permitirán guiar la mirada del espectador hacia un punto concreto que se entiende que es el importante. O podemos mostrar también sensaciones o cambios de humor en los personajes, pues es un color más vivo, se relaciona siempre con las emociones positivas, mientras que un color más pálido o negativo se suele llevar a la tristeza o el desconsuelo. Por otro lado, tenemos que cambiar hacia el siguiente ámbito de actuación, que es el de la composición. Y siguiendo esos términos mencionados como los básicos, vamos a mencionar uno de los puntos de origen de esta terminología, que es el que se creó en el Renacimiento y denominado perspectiva artificialis, la cual pretende reproducir el modo en que la visión humana aprehende la realidad, trasladando lo tridimensional a un espacio bidimensional, gracias a normas derivadas de la geometría y, evidentemente, las matemáticas. La mayor parte del tiempo el director de fotografía está intentando recrear una realidad tridimensional en una pantalla bidimensional. La profundidad puede ser controlada a través de la manipulación de muchas variables, por ejemplo, las formas, volúmenes, tamaños, distancia, color, luz, movimiento, etc. La mayoría de estas variables son responsabilidad directa de otros miembros del equipo de producción o el equipo de dirección artística, pero siempre tiene que estar en conveniencia con el director de fotografía. Pero profundicemos un poquillo más en la definición de composición cinematográfica y primero debemos precisar qué es eso del encuadre. Se llama encuadre a la determinación de un sistema cerrado, relativamente cerrado, que comprende todo lo que está presente en la imagen, decorados, personajes, accesorios, y es un conjunto con un gran número de partes. Así lo denominaba Gilles Deleuze, lo voy a pronunciar un poco a mi manera, en el que el cuadro o marco es geométrico o físico, siempre limitado, y dependerá de la relación de aspectos y que se proporciona la imagen. Recordamos que hay mucha variedad en el marco cinematográfico de aspectos o ratios dentro de la imagen. Deleuze precisa aún más y diferencia entre el encuadre receptáculo, recinto cuyo interior debe acondicionarse, o el encuadre dinámico, reactivo relacionado con lo que pasa en la escena. Recordemos esa diferenciación entre lo que era en su momento el cine clásico, donde la cámara estaba muy estática y ocurrían muchos elementos o muchas escenas dentro de una propia escena. En cambio, hoy vivimos una situación en la que la cámara es mucho más viva. El encuadre se puede concebir como una composición espacial, en paralelas, diagonales, donde las líneas y masas de la imagen vienen a ocuparlo hallando un equilibrio y sus movimientos una invariante. Así sucede, por ejemplo, con la obra de Dreyer, en la que explora las horizontales y verticales, las simetrías, lo alto, lo bajo, la alternancia negro y blanco. Si no conocéis la obra de Dreyer, que supongo que sí, merece la pena buscarla porque es un disfrute visual. Por otro lado, en este juego de conceptos fundamentales me gustaría brevemente abrir una pequeña ventana en torno a lo que son los conceptos de videoarte, como aquí hay bastantes personas de la Facultad de Bellas Artes, en el que existen muchos artistas que han jugado con esa dupla entre artes plásticas y cine o dirección de fotografía y han creado una serie de proyectos que han hecho evolucionar la propia profesión. En ese sentido, podríamos encontrar a artistas como Hans Richter, Walter Ruttmann, Laszlo Hoholinagi, uy, qué mal hoy estoy con los acentos, Peter Greenaway, que os comentaba antes, disculpadme que vaya rápido porque se me va la hora, pero si podéis, aunque luego está el vídeo, que os pasen los nombres, investigar esta serie de artistas que son muy importantes. Y me quería centrar brevemente un poquillo más en Norman McLaren, cuyo tratamiento del celuloide y sus conocimientos sobre geometría y matemáticas abrieron un abanico muy importante en el ámbito cinematográfico. Algunas de sus obras más importantes, como la que tenemos aquí en imagen, que es Boogie Doodle o Neighbours,
durante toda su vida él fue estudiando y creó nuevas técnicas para realizar la propia profesión que aún hoy se siguen conservando. Por ejemplo, la famosa pixilación, él fue el pionero dentro del proceso de esa técnica y algunos de sus trucos pues, fueron elaborados y desarrollados además en la National Film Board de Canadá y le hicieron un estudio propio únicamente para él, para que siguiera investigando. Es un tipo muy importante y si os gusta el arte sonoro también es muy interesante escuchar su obra porque intervenía los negativos y intervenía la banda sonora en el propio negativo. Y la verdad que están en internet muchas de sus obras y se puede visitar. Y ya para cerrar mi intervención, y me queda un minuto, me gustaría recordar las palabras del dramaturgo Canudo, publicadas en 1911 en el Manifiesto de las 7 Artes, en donde deriva la popular denominación del séptimo arte. Y él expresó que necesitamos al cine para crear el arte total, al que desde siempre han tendido todas las artes. Así que al público le digo que bienvenidos al cine y que espero que lo disfruten. Muchas gracias. De 1994, que le hacían una pequeña reseña, bio de tu vida, que me gustó muchísimo, de Carlos Fernández Heredero, que decía: a José Luis Alcaine le obsesiona que la luz genere volumen, que sus rayos y sus partículas acierten a crear el relieve que él necesita para transformar en imagen legible la materialidad inicialmente amorfa de todas las personas y las cosas que, antes de ser iluminadas y encuadradas, se amontonan delante de una cámara de cine a la hora de rodar. Su búsqueda personal tiende siempre a una construcción de la luz empeñada en conseguir el milagro de que ésta resulte simultáneamente verosímil y expresiva, intencionada y creíble. Yo creo que me parece muy acertada, muy bien resumida. Sí, sí, que es maravilloso. Y he querido hacer un pequeño resumen. Fijaros la filmografía de José Luis Alcaine, resumida en una única pantalla. Como os decía, tiene 5 premios Goya y los que vendrán. Y tiene una trayectoria muy, muy completa. Ha trabajado con los más grandes directores realizadores que hay en este país, también de fuera del país. Y tiene, yo creo, de la filmografía más completa que puede haber hoy por hoy en España en cuanto a técnica, intencionalidad y amplitud. Pues José Luis nos va a otorgar hoy la suerte de una pequeña ponencia sobre una investigación que está elaborando. Bueno, un inciso. Está ya completa, la vais a ver completa. Ah, pues mira, mayor regalo. Denominada Pintura y Cine, imágenes del relato. Entonces, luego intentaremos, si puede ser, hacer, dependiendo del tiempo que tengamos, un pequeño coloquio. Bueno, vamos a ver. Digamos que mi charla viene un poco, no sé, lo siento porque no he estado en la tuya, tiene que ver con el cine y la pintura, ¿no? Yo debo decir que siempre me ha parecido interesantísimo la pintura y la luz de las pinturas, que es lo que más me atraía, pero que siempre me he sentido atraído por la pintura y me he apoyado mucho en las luces de la pintura para hacer mi trabajo. Entonces, esa influencia se ha notado siempre en mis películas, pero luego yo me he dedicado también a hacer mis investigaciones sobre la pintura. Tengo ya hecha una investigación sobre la pintura de los Países Bajos y del norte de Europa, y particularmente más del Bosco, ¿no? Y del Jardín de las Delicias y tal. Es una investigación que ha dado pie a una charla en el Museo del Prado, que os propongo que la podamos ver, si quedáis satisfechos de esta, la podamos ver pues otro día, que me invitéis otro día y vengo porque también es muy interesante. Bueno, entonces, en el cine y la pintura hay que tener en cuenta
que no es que una se inspire más de la otra o la otra de una. No es eso exactamente. Vamos siempre con caminos paralelos y nos cruzamos y nos cruzamos y nos cruzamos. Entonces, evidentemente, por ejemplo, ha habido una pintura que ha sido prácticamente creada por el cine, que es la pintura surrealista, que si no llega a existir el cine no hubiera existido nunca, porque está claramente basada en el cine, sobre todo en blanco y negro, el cine en blanco y negro, porque hay que tener en cuenta que el cine en blanco y negro para mí no retrataba la realidad. Y los espectadores del cine en blanco y negro, entre los que me cuento, yo he visto mucho cine en blanco y negro y he hecho alguna película en blanco y negro, de alguna manera usábamos el blanco y negro, pero sin tener contacto con la realidad, porque el espectador, el cine en blanco y negro lo veía casi como un cine de otra dimensión, o un cine creado por sus directores de fotografía y todo esto, pero que trataba de un mundo que no era el mundo real. Entonces, era un cine como de evasión total. La gente se encontraba muy bien en el cine porque les mostraba un mundo que no tenía que ver con el que ellos vivían. Y eso hacía que se encontrasen muy a gusto. Este es un cine de una época que dio, evidentemente, pie al mundo surrealista, ¿no? Pero luego llegó el cine en color, que ahí hubo mucho más interconexión entre la realidad que fotografiábamos en el cine en color, supuesta realidad, porque siempre hay cambios, la realidad nunca es perenne, ¿no? Pero que era muy interesante. Pero debo decir que vamos a tratar no del cine que se inspiró en las pinturas, sino de las pinturas que se inspiraron en el cine. Entonces, para mí, la básica pintura que yo, de alguna manera, descubrí porque vamos a ver, vamos a hablar básicamente de una película que se llamaba Adiós a las armas, que era una película basada en una obra de Hemingway. Y vamos a hablar del Guernica. Hay que tener en cuenta que Picasso le encargaron a Picasso una obra que tendría que ser un gran cuadro para la exposición de España en París. Y ese gran cuadro se comprometió Picasso a hacerlo, pero no encontraba exactamente la idea básica de cómo iba a ser el cuadro. Le costaba mucho trabajo y no se ponía, y no pintaba, no llegaba a empezar a pintar. Y de repente empezó a pintar y le salió ese cuadro fantástico que es el Guernica. Pero hay que tener en cuenta que fue como muy repentino su idea y su encuentro. Entonces, yo soy un gran admirador del Guernica y yo me he criado fuera de España. Me he criado fuera de España de padres españoles, básicamente andaluces, de Málaga, pero que se fueron a vivir en una época al protectorado español de Marruecos, que era un protectorado español. Y del protectorado español, que era una colonia, para decirlo sin palabras así, era una colonia de España aparentemente, fueron a Tetuán. Yo nací en Tetuán, pero a los 3 o 4 años me llevaron a Tánger y me he criado en Tánger. Entonces, bueno, pues tengo es una educación un poco más bien como internacional. Tánger era una ciudad internacional. Y siempre me ha interesado mucho pues toda la novelística fuera, y he tratado de leerlo en sus idiomas originales y tal. Y entonces me había leído la novela de Hemingway, de Adiós a las armas. Había visto las películas basadas en Adiós, en la novela, la película que es una película en blanco y negro con Gary Cooper y Helen Hayes, una actriz de la época muy famosa también, y Gary Cooper también. Y por cierto, Gary Cooper, el actor principal, decía que
que el director de esa película, que fue muy importante en su momento, fue el que le enseñó a interpretar, que ahora mismo no me acuerdo del nombre del director. No, no es William Wellman. Es muy buen director William Wellman, pero no es William Wellman. Bueno, es igual, pero que era el director de la película. Entonces yo vi la película en su momento y no le hice mucha importancia, pero cuando me trasladé a España, que me trasladé para estudiar en la Escuela de Cine de Madrid, en cuanto la primera vez que salí un poco fuera, que fui a París, pues no sé, a los 3 o 4 años de aterrizar en Madrid, pues fui a París en un viaje de esto que íbamos varios compañeros de los estudios de la Escuela de Cine. Se me ocurrió que estaría bien tener el Guernica en casa, pues una reproducción del Guernica. Y compré una reproducción muy grande, pero bien envuelta y tal, porque yo tenía miedo de que me la quitasen, porque estaba prohibido tener el Guernica, no era bien recibido en España. Pero nada, lo pasamos entre varios compañeros, lo pasamos muy bien en el coche y me lo instalé. Y lo he tenido aproximadamente, a mejor el Guernica, pues posiblemente como 18 años, delante mía siempre, en el salón de casa. Y yo lo miraba y me hacía, y trataba un poco de analizarlo y ver qué es lo que tenía y tal. Estaba un poquito siempre pendiente del cuadro. Entonces, en el año 2004, me parece fue, en el 2004 hubo una proyección especial en una de estas secciones de la segunda cadena de televisión de cine, y pasaron el Adiós a las armas de Frank Borzage, se llamaba el director, Frank Borzage. Y pasaron a esta y yo la estaba viendo con mi mujer al lado en sendos sillones, y yo pegué un salto en el sillón y dije, esto es el Guernica, aquí está el Guernica. Mi mujer se me quedó mirando y dice, ¿qué dices? ¿Te estás un poquito tocado? ¿Cómo es eso? Y digo, no, es que acabo de ver perfectamente que esta película prácticamente tiene todo el Guernica dentro. Y me dije, mujer, ¿cómo es eso? Y dice, bueno, vamos a verla, ya no podemos verla porque en ese momento no la teníamos, pero cuando la volvimos a ver ya absolutamente convencido. Os voy a pasar el torso porque en la película es una especie de drama bien contado y tal, pero que tiene solamente una escena de 4 minutos que es como, digamos, la huida de la guerra, de los sitios que están bombardeados y tal, y es la huida de noche de un ataque aéreo. Y en 4 minutos cuenta esa historia. Entonces, os la voy a poner y la vais a ver. Miradlo, ya podéis empezar a verla si queréis, con ojo de ver cómo se puede ver el Guernica dentro. Hay que tener mucha rapidez de visión, porque los planos duran apenas segundos. Vamos a ver si me responde. Pero perdonadme, ¿eh? Jope, bueno. A ver, ¿por dónde está esto? Un botón derecho a abrir, funciona. ¿Qué? No, aquí está. Sale ahí, ¿no? Bueno, no tengo sonido, no tengo sonido. Bueno, pues en esta pequeña secuencia, digamos, de cuatro minutos, creo yo que está el 80%, el 90% del Guernica. Por lo menos yo lo vi así y estoy convencido. Ahora lo voy a pasar con más detalle. Fijaros en esta puerta. Esta puerta es la primera que me saltó a la vista. Esa puerta, ese inicio de puerta, con ese dibujo dentro, eso es lo primero que me saltó a la vista. Luego aparece
Mirad aquí, un hombre con una mano extendida, boca abajo, pero con una mano extendida, así como. Es un momento nada más, pero lo veréis que están también en el cuadro de Picasso. Estas explosiones que son así como que también están en el cuadro de Picasso, claro, no están las explosiones, pero sí están rastros de fuego por un lado y por otro. Luego hay una particularidad, claro, que es blanco y negro, que el cuadro podría ser en color, pero no es blanco y negro, igual que esto. Luego tiene una particularidad que es una particularidad de cine, que va todo lo que se mueve en la pantalla de caminar, todo absolutamente va de derecha a izquierda. Igual que en el cuadro, todo va de derecha a izquierda. Todavía no ha empezado realmente las escenas de bombardeo. Bien, vamos a ver. Mira, aquí hay unas mujeres que están con las manos así, como girando un caballo que se encabrita, como lo que ocurre en el cuadro, luego bombardeo y luego una mujer que coge a un chiquillo en brazos, igual que pasa en el cuadro. Una mano que se extiende. Y aquí unos animalitos que están moviéndose, igual que hay un pájaro en el cuadro. En Guernica hay un pájaro que casi nadie ve, pero que está en medio de Guernica. Una mujer así, como con los brazos extendidos, absolutamente igual que en el cuadro. Luego paso otra vez y lo buscáis la referencia. Aquí tenéis, por ejemplo, la mujer y el niño en brazos, que se ve en el trozo de película, veis que recoge una mujer de un carricoche de bebé, recoge a un niño y sale con él. Es el niño. Hay el muerto con la mano extendida. Esto, el muerto con la mano extendida, en el cuadro de Picasso Guernica, está, pero está boca abajo, está abajo del esto, pero está boca abajo así. Pero en las fotos que hizo la amante de Picasso en su momento, la chica argentina, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero de la creación del Guernica, se ve que la primera vez que lo pinta Picasso está con la cara para arriba, no está con la cara para abajo. Entonces, perdón, está con la cara boca abajo y no está con la cara boca arriba. Después le cambió la dirección de la cara y la puso boca arriba. Luego está la mano que en el torso que os he pasado, ya la volveréis a ver, está claramente delimitada. Está evidentemente el caballo perfectamente. Hay tres mujeres que están así como con los brazos en alto, con la cara espaventada, con la otra cara espaventada, está todo esto. Luego, evidentemente, están las patas del caballo en un plano, lo voy a pasar y se verá muy claramente. Es decir, que todos estos, evidentemente hay ventana con fuego arriba. Luego aquí, aquí se ve poco, pero aquí hay un pájaro, una especie de pájaro que también está en un corto en el corto de 4 minutos que os he pasado, que también hay un carricoche con unos pájaros que de repente están conmocionados por el ataque aéreo. Es decir, que aquí tenéis prácticamente casi todo ya delimitado. Ahora lo vuelvo a pasar y tal, pero
hay alguna cosa que no está en ese trozo de cuadro, pero curiosamente, si uno va a ver la película con detalle, hay una conversación entre Gary Cooper y Helen Hayes, en donde Helen Hayes, la actriz, bueno, el personaje interpretado por la actriz, le hace una observación a Gary Cooper, al otro personaje, le hace una observación diciéndole que como le han ascendido de cargo en el ejército del este, le va a hacer un regalo especial que piensa que le va a gustar. Y le pregunta, ¿y qué me vas a regalar? Y le dice ella, he pensado en regalarte un sable. Y entonces él le contesta, no me regales un sable, ya no sirve para nada en el frente. Y aparte de que no sirve en el frente, se nos lían con las piernas corriendo, se nos meten, te cruzan y nos hacen caer y no sirve para nada en el frente. Así que no me regales. Y es al fin y al cabo la expresión de lo que pasa con la espada aquí, que ya es una espada rota, que no sirve absolutamente para nada, que es bastante notorio, ¿no? Entonces, luego hay otra cosa que ocurre, que vamos a ver si os puedo pasar, porque para mí siempre ha sido muy importante. Es que hay otra cosa que no hay en el trozo este, es el toro. El toro no existe. El toro no existe en ninguna parte del trozo de la película. Pero, sin embargo, aquí hay una cosa que hay que supongo que sabréis, pero si no, que Picasso no quería de ninguna manera que su cuadro fuese a ningún otro sitio más que al Prado y contiguo a la obra de Velázquez. Porque evidentemente Picasso, que había sido director del Museo del Prado, Picasso admiraba muchísimo a Velázquez y las Meninas le parecía un cuadro soberbio. Entonces, en las Meninas, al fin y al cabo, Velázquez se había pintado en un extremo del cuadro. Entonces, yo hice una prueba, es que lo tengo en el ordenador, lo siento, pero no puedo pasarlo porque no sé, ha quedado bloqueado. La posición, si cogemos el cuadro de Velázquez, que sería un cuadro que vendría así, porque tiene esa cosa maravillosa de que tiene la mitad del cuadro por arriba. Es un cuadro vacío porque tiene mucha fuerza en la composición, ¿no? Es un cuadro que nada más que tiene como unas huellas de cuadros que no se ven bien en las Meninas. Y la posición exacta de Velázquez en las Meninas, si cortamos la parte de arriba, esta que hablo yo, portentosa que no tiene que ver con la parte de abajo, si cortamos el cuadro de la Menina, sí que sería aproximadamente por la mitad, el Velázquez y el toro estarían en la misma posición, exactamente en la misma posición. Y los dos están mirándonos al espectador, es decir, Velázquez nos mira directamente a los ojos y el toro este también nos está mirando directamente. Es decir, que para mí está claro que el toro, además, Picasso se disfrazó varias veces de toro y está pintado en varios de sus cuadros también como un toro. Entonces, él sería el pintor y casi, esto sería, ya, para mí ya esto es excesivo, pero lo puedo decir porque lo he pensado, casi como la brocha del pintor. Entonces, este sería el Picasso que ha terminado el cuadro y que como Velázquez se pinta en él. Esto es bastante curioso y bastante notorio. Vamos a ver si os puedo dar más detalles si me funciona esto. Porque todavía hay otra historia, bueno, os lo sigo contando, a ver. Hay otra historia que es en la película. La película de Adiós Alzheimer, resulta que, como todo es un drama que hay actores muy involucrados, como Helen Hayes y tal, pues el director fue siempre el mismo, menos en la secuencia que habéis visto. Esto está dirigido por otra persona.
Eso es bastante curioso porque se consideró por los productores que era una secuencia como más bien de acción y que el que había contratado para la película no había hecho nunca acción, y entonces contrataron a otro director. Este director fue un director rumano, John Negulescu. Sí, bueno, si sois aficionado al cine, pero muy aficionado porque es un director muy de una época determinada. Este es un hombre que empezó justamente, lo primero que hizo, casi una de las primeras cosas que hizo, que rodó fue esta secuencia, una de las primeras cosas. Entonces, investigando quién era John Negulescu, encontré una historia bastante interesante y bastante curiosa. Y es que John Negulescu era un rumano que había salido de Rumanía a tratar de venir, digamos, de alguna manera un artista en el París de 1920. Había sido, digamos, apadrinado por Constantin, ¿cómo se llama? Constantin, un segundo y os lo digo. Brancusi, que era un gran escultor rumano en París en 1920, y este hombre se acogió, cuando era muy jovencito, se acogió en casa de Brancusi, y Brancusi le encaminó un poco en cosas de arte y tal, y pintó, y hizo una exposición en París, tuvo bastante éxito, y esa exposición le llevó a Nueva York a continuar con la exposición, pero en Nueva York le contactaron para que se fuese a Los Ángeles, que como era un entendido en arte, que en Los Ángeles, en los estudios de cine, había mucho trabajo, y además se necesitaba gente que supiese de Europa mucho, porque se hacían mucho las películas que digamos, ocurrían en Europa. Y entonces se marchó a Los Ángeles y terminó dirigiendo este corto, lo terminó dirigiendo él. Es decir, que si es verdad que Picasso se inspiró de este corto, pues resulta que este corto estaba, digamos, creado por otro pintor y artista. Es decir, que todo como giraba. Pero además de eso, resulta que este hombre, el Negulescu, antes de irse a París, en medio de todo esto, le cayó la Primera Guerra Mundial, al final los estertores de la Primera Guerra Mundial, y bastante curiosamente terminó en un cuerpo de ambulancias. Es decir, a mí me hace gracia porque resulta que el Hemingway también estuvo en un cuerpo de ambulancias en la Primera Guerra Mundial. Y este hombre, que resulta que se inspira de una parte, le contratan para hacer una obra sobre Hemingway, resulta que también estuvo en la Primera Guerra Mundial en un cuerpo de ambulancias. Y todo parece que va encadenado. Y este hombre, Negulescu, fue bastante importante en el cine. Hizo una película que tuvo mucha fama, Belinda, que fue una película sobre una chica ciega y tal y cual, que tuvo un Oscar. Y además de eso, dirigió a Marilyn Monroe en Cómo casarse con un millonario. Hizo muchas películas, y con bastante éxito. Era conocido como un hombre que acertaba en su quehacer, ¿no? Y venía de la pintura, eso es muy curioso. Y siguió pintando. Terminó retirándose a Marbella, y en Marbella murió, además. Pero todavía desde Marbella le llamaban, y iba a Hollywood, dirigía alguna película y volvía a Marbella, porque se estaba muy a gusto en España. Y porque le gustaba, había ahí un círculo, por lo visto, que le gustaba su tipo de pintura, y él estaba siempre con su tipo de pintura. Y nunca supo nada de que Picasso se inspirase en una obra suya, ni Picasso sabía que ese trocito de película era, digamos, creado por otro pintor.
que es muy interesante la dualidad. El caballo. Y miren, aquí están con las manos, hay mujeres con las manos, los caballos encabitados. Hemos visto también aquí el niño con la mujer que lo coge en brazos, que también parte la mano grandísima, los animalitos, los pájaros o ocas o lo que sea que en el carro. Otra mujer con los brazos extendidos así. Entonces en el cuadro hay 3 mujeres y están las 3 aquí. Están todas las 3 aquí. Y luego está, curiosísimo, es que se le haya ocurrido poner a Picasso un pájaro por ahí y también haya unos pájaros aquí sueltos. Es decir, que las coincidencias son realmente asombrosas. Yo estoy convencido de que Picasso vio esta película, la vio y la debió de rever, porque era muy amigo del círculo de Hemingway y estaba muy al tanto de lo que se proyectaba. Además, cuando se proyectaba una cosa, no había televisión y tal, y todo el mundo iba así y haciendo una película con Hemingway basado en una novela de Hemingway, más todavía más. Luego yo tenía, lo que pasa es que lo tengo ahí bloqueado, yo tenía unas fotos en que el amigo, perdón porque os doy la espalda, el amigo Picasso está recibiendo a Gary Cooper, no recibía a ningún actor, y sin embargo Gary Cooper apareció por Europa y aterrizó en casa de Picasso, invitado por Picasso, y le regaló una pistola del oeste a Picasso. Picasso estaba encantado, se hizo fotos con la pistola haciendo como de Gary Cooper. Entonces tiene muchas conexiones porque Picasso no tuvo casi amistades con gente del cine, no existía para él, no existían amistades del cine, salvo, hay que decirlo todo, Lucía Bosé, pero por una razón muy simple, porque estaba con Miguel Dominguín y Luis Miguel Dominguín, y Picasso era un gran admirador de Luis Miguel Dominguín y era muy aficionado a los toros. Ahora tendría mejor otra posible discrepancia con una parte del público posible de sus obras. Pero él era un gran aficionado a los toros, fue muy amigo de Luis Miguel Dominguín y por lo tanto tuvo mucha convivencia con Lucía, con Bosé, con la mujer de Luis Miguel entonces. Pero normalmente no hubiese tenido nada que ver con el cine, no tenía nada que ver con el cine. Y entonces sí, el tanto de que de repente Gary Cooper resulta que está invitado a casa de Picasso porque Gary Cooper va por el Festival de Cannes y Picasso le invita a su casa y está allí invitado. Evidentemente Picasso no le cuenta nada, Picasso no contaba nada a nadie de sus influencias, pero debía de influir el hecho de que Gary Cooper estaba en la película que él había al fin y al cabo de alguna manera utilizado para sus ideas. Bueno, perdonadme porque no puedo enseñar mucha documentación porque la he perdido en parte, pero vamos, más o menos mi elucubración sobre el Picasso está aquí, así que entramos a debate a ver qué os ha parecido. ¿He hablado bastante fuerte o se ha notado que no he llevado al micrófono? Se ha oído muy bien. Sí, bueno, vale. Gracias. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues lo siento porque es un poco coja, porque me he quedado sin la información que traía más, pero bueno, más o menos os la he dado, prácticamente os la he dado todo, pero menos apoyada por imagen. Lo siento. ¿Preguntas? Sí, yo te quiero agradecer mucho el esfuerzo que has hecho en la investigación, porque me parece que es un episodio más revelador de un hecho artístico que suele tener en cuenta el azar. Seguramente que el azar estuvo en que Picasso viera ese fragmento de película
y cómo el creador, a partir de unas ciertas imágenes, se le prende una chispa que es capaz de dar pie a una creación artística que supera o que trasciende lo que ha visto, ¿no? Entonces creo que eso se da en muchos casos del arte, mucha historia del arte, y para mí ha sido revelador en ese sentido. He asistido a muchas interpretaciones de Guernica, ninguna como esta, o sea que gracias. Sí, gracias, muchas gracias. También yo fui estudiante porque Víctor Erice, mi amigo Víctor, me dijo, eso es imposible, Picasso no podía ver, porque estuvo viendo lo que yo planteaba, me decía, es que duran muy poquito los planos, y yo decía, es que Picasso tenía un don especial de captar, con muy poquita información, pues de captar un momento interesante para después plasmarlo en la pantalla. Y luego le dije, ten en cuenta que en la época se veían las películas para él, las películas que te gustaban o te interesaban se veían varias veces. No era esa cosa de si pasas por el cine y ya no vuelves a verla hasta 5 años más tarde. Es que como no había otra cosa, se veía muy a menudo. Y luego una gran amiga de Picasso y del círculo de Picasso era una condesa francesa, Anne de Noailles, que tenía un cine en casa. Es decir, que tenía un cine que debía ser, bueno, pues más o menos como esta sala, con un proyector y un proyeccionista, y se veían todas las tardes, se veían películas y muchas veces las repetían y volvían a repetir los rollos que les gustaban, las escenas que les gustaban. Así que no me extraña nada que esta película aterrizase en la casa de Anne de Noailles, esta multimillonaria francesa que tenía su sala de proyección. No me extrañaría nada, pero bueno, de eso no tengo certeza, entonces no lo puedo decir, tampoco muy en voz alta. Una de las cosas que a mí sí me gustaría agregar, que viene un poco a colación lo que he comentado en mi presentación, con la idea del cine como arte total, o sea, arte recopilador de otros artes, y yo creo que aquí era evidente que Picasso bebía de otras disciplinas y bebía de su entorno, y sabemos lo que era ese París de principios del siglo XX, que era el germen de la cultura y el germen de toda la actividad cultural de Europa. Pero el cine fue tan fuerte, fue tan potente el impacto que hubo en la sociedad con la llegada del cine, que en la pintura, yo cuando descubrí que esta investigación tuya, porque antes no se me había ocurrido y había visto la peli, no llegué evidentemente a concebirla como te pasó a ti. Yo no sé si fue por el hecho de que, como lo tenías delante, lo estabas viendo las dos cosas a la vez, y claro, así sí, pero el cine es una gran entidad de recopilación de muchas de las artes. Y yo creo que hoy en día quizás se ha diluido un poco esa idea de que sea como el impacto que tiene en la sociedad de cara a la relación con otras disciplinas. ¿Cómo ves eso? Pues posiblemente lleves razón. Lo que puede ocurrir es que el cine tal como está concebido hoy día está bastante lejos de la pintura, por lo menos la pintura más o menos figurativa, ¿no? Porque bueno, la en que se realiza ya no tiene en cuenta, yo veo las películas y no tiene esa digamos, impronta de imágenes muy estudiadas, muy hechas, sino que aquí te pillo, aquí te mato, de alguna manera, las películas de hoy día, me parece, no es el mismo estudio que había hace 30 años. Al cine le ha hecho mucho impacto, ha tenido mucho impacto en el cine la aparición del digital. El digital lo ha cambiado totalmente. Puesto que estamos hablando de pintura y de cine, yo voy a hacer un parangón entre el cine de hoy día y la pintura, en cierto sentido. Es decir, la pintura tuvo de repente un revulsivo terrible y cambió totalmente cuando apareció el óleo, cuando se dejó de hacer la pintura al fresco
o posiblemente a la acuarela, porque yo tampoco soy muy ducho, pero claramente, y apareció el óleo, fue un gran cambio, porque el óleo nos permitía trabajar sobre la pintura durante largo tiempo y cambiar, cosa que el fresco no. Y prácticamente con el digital ha pasado exactamente igual. La aparición del digital ha cambiado absolutamente el cine, porque el digital viene a ser como un óleo. Puedes cambiar toda la película y poner las patas arriba en lo que se llama la postproducción, pero no la creación misma de la película, porque si era celuloide, si era negativo, la película no se podía cambiar nada, se rodaba y quedaba como la pintura al fresco. Y ahora se puede cambiar todo, pero absolutamente todo en digital, en el proceso digital. Tanto es así que hay realizadores que hacen la película sin entrar en los rodajes, dan unas instrucciones y luego la película la arman y la crean en la sala de postproducciones. Y eso es un cambio fundamental y evidentemente nos adaptaremos todos a él, pero viene a ser lo que hizo el óleo con la pintura, en cierto sentido. Pero, no tu primera etapa, pero sí quizá años 90, final de los 80, sí que hacías un proceso de trabajo con el celuloide a la hora de, por ejemplo, jugar con esa sobreexposición del propio negativo para hacer la doble exposición. Tú sí experimentabas ahí con el negativo, sí. Previo al propio rodaje, sí que hacías ese proceso. Sí, eso tenía que ser, es decir, las grandes obras, digamos, por mi parte y por muchos creadores de imágenes, era de alguna manera subvertir las reglas de la cinematografía, de la fotografía y de la cinematografía. Entonces forzabas el negativo, creabas grano, cosas de este tipo. Ahora con el digital eso es facilísimo, es decir, que no hay que darle vuelta, no hay que arriesgarse es posible que te cargues el negativo de una película porque estás haciendo, no, aquí, ahora con el digital se puede cambiar absolutamente todo, es decir, hay unas posibilidades brutales con el digital, tanto es así que ahora se rueda todavía algo en negativo, pero no se lleva al laboratorio, no se trata como si fuera negativo como antes, no para nada, se pasa enseguida, los que ruedan en negativo inmediatamente lo pasan a digital porque el abanico de posibilidades de tocar en digital toda la imagen de arriba, abajo, por todas partes es casi infinita. Se puede hacer todo lo que le dé a uno la gana. Mientras que cuando estábamos con el digital decíamos, bueno, vamos a forzar el grano. O vamos, yo hacía mucho una cosa que me daba bastante buen resultado, que era revelar, que también venía de la pintura. Porque a mí se me ocurrió hacer películas en que si era una película como una película con enanos, que dice que estaba Fernando Gómez y 40 enanos, era como de risa, porque eran los 40 enanos de los cuentos, casi. Y entonces el caso es que se me ocurrió hacerlo en tono sanguíneo, que es un tono que los pintores le dan a veces a los cuadros, que por lo menos que yo conozca, porque yo no soy pintor y a lo mejor estoy hablando y me equivoco, pero le daban una capa de tonos sangre, de tono un poco sangre, y encima pintaban y entonces eso daba un tono de tono sanguínea a la pintura, era muy interesante. Y entonces yo hice ese procedimiento, pero dándole un tono sanguíneo a esa película de los enanos que os cuento, que fue muy curioso. O simplemente hacía lo mismo y daba un tono a películas que se basaban en historias de la guerra civil. Yo le daba un tono mejor azul frío, porque el tema me parecía que no podía otra cosa. En otro momento, cuando había actrices que a lo mejor pues, el problema de las actrices es que cuando llegan a los 50 de repente quieren estar como si tuviesen 30, es normal, porque es su gran época, y eso lucha uno con la luz y con el color y con todo. Y también yo hacía una cosa que era que suavizaba mucho todo el contraste de la película, que eso le sentaba muy bien a las actrices. Bueno. Y bueno, aquí como estamos en la Real Academia de Bellas Artes y hay tanto estudiante de Bellas Artes hoy aquí, hay un buen número,
no sé si alguien se quiere aventurar o si tenemos gente que esté probando o experimentando con celuloide o con el negativo dentro del cine, el videoarte, y quiere hacer alguna pregunta, sector juvenil. ¿O alguien más? Si alguien quiere agregar algo. ¿No? Pues no sé, si os parece, lo cerramos aquí. Muchas gracias, José Luis. No, yo trato de hacer lo mejor posible, lo siento, me ha fallado la informática, pero trato de hacer lo mejor posible, pero sois vosotros los que tenéis que, digamos, entender que estamos todos embarcados, la imagen tanto del cine como de la fotografía, como la de la pintura, todo está tratando de contarnos historias. Lo que quiere es tratar de contarnos historias. A veces aciertan bien o a veces aciertan mal. Todo eso depende, ¿no? Pero es el hecho de que la humanidad siempre ha intentado contar historias porque le ha parecido que debía de legar a sus sucesores un poco el mundo como ellos lo veían. Y eso es la historia de todo el arte, de la pintura, del bajorrelieve, de la escultura. Siempre es que nos cuentan historias. Y en cierto sentido también el cine es lo mismo, trata de dejar eso como herencia. Cada uno va de acuerdo con una cosa o con otra, pero con lo que nos dicen o con lo que ocultan. Pero está tratando de contar historias siempre, y la pintura es, en ese aspecto, igual que el cine, está contando historias. Gracias.